los militares rusos. Llega el momento de las noticias, de repasar toda la actualidad, de repaso informativo, de hablar un día más de lo que sigue sucediendo en este conflicto de Oriente Medio, con las sirenas de los cohetes que han sonado en todo el centro de Israel en medio de informes de ataques procedentes de Gaza. Los servicios de emergencia de Israel, Magen David Adom, han dicho que sus equipos se dirigían a varios lugares de ataque reportados. Hay informes no confirmados de heridos en Tel Aviv y vídeos e imágenes de las redes sociales que parecen mostrar el sistema de defensa cúpula de hierro interceptando cohetes sobre la ciudad. Precisamente ahondamos, profundizamos en estos ataques. Como les decíamos, las sirenas han sonado en Tel Aviv y en sus alrededores este viernes, cuando Hamás ha dicho que había disparado cohetes hacia Israel, en lo que el grupo militante palestino ha descrito como una respuesta a la creciente muerte de civiles en la guerra de Gaza. Los médicos han informado de que 2 mujeres habían sufrido heridas de metralla a causa del ataque que se produjo después de una relativa tregua en el lanzamiento de cohetes, mientras las fuerzas israelíes mantienen la ofensiva terrestre en Gaza. Seguimos con más noticias. El movimiento libanés pro-iraní Hezbollah ha afirmado este viernes que 7 de sus combatientes han muerto bajo fuego israelí, sin especificar dónde ni cuándo fallecieron, en un contexto muy tenso en la frontera norte de Israel. Con estos ya serían 68 los miembros de Hezbollah muertos en enfrentamientos con Israel desde que arrancó la guerra con Hamás el pasado 7 de octubre. Seguimos hablando de Israel, en este caso del ataque directo al complejo del hospital Al-Shifa de Gaza, que ha causado este jueves 13 muertos y decenas de heridos, mientras fuerzas israelíes se están acercando al centro y exigen su evacuación. Esto es lo que informa la oficina de comunicación del gobierno de Gaza, eso sí hay que decir, controlada por el grupo islamista de Hamás. A primera hora de la mañana, el portavoz de Sanidad ha anunciado un primer muerto, pero se han difundido vídeos en los que se ven muchos heridos en el que es el hospital más grande de Gaza, donde muchos se refugiaban, muchos desplazados se refugiaban en este enclave. A su vez, la oficina de comunicación aseguró que las tropas están en las proximidades del complejo del hospital, en el centro de Gaza, y exigen su evacuación. Asimismo, los tanques israelíes están rodeando los hospitales infantiles, oftalmológicos y de salud mental de Ar-Rantisi y Al-Nasser en la ciudad de Gaza desde todas las direcciones. Dicen desde Gaza que miles de pacientes, personal médico y personas desplazadas están atrapados dentro de los hospitales sin agua ni alimentos y expuestos a la muerte en cualquier momento, según el portavoz de Sanidad de Gaza. Seguimos con más ataques por parte del ejército israelí. Esta madrugada le ha tocado a una organización en Siria que, según las Fuerzas Armadas, lanzó un dron el jueves que impactó contra una escuela primaria en Eilat, en la ciudad más al sur de Israel, en el Mar Rojo, y unos 400 kilómetros del punto más cercano de territorio sirio. Apuntaban en un comunicado que hace poco fuerzas israelíes atacaron a una organización en Siria que llevó a cabo el jueves el lanzamiento de un aparato aéreo no tripulado hacia Eilat, que impactó contra una escuela. Esto es lo que informa un portavoz militar, que no ha concretado cuál fue el grupo atacado ni la trayectoria que habría hecho el dron para llegar desde territorio sirio al extremo sur del territorio israelí. Eso sí, el ejército también ha responsabilizado plenamente al régimen sirio de Bashar al-Assad de cualquier actividad terrorista surgida de su territorio y alertó de que sus fuerzas responderán severamente a cada agresión contra territorio israelí. Hablamos también de Gaza, de las supuestas pausas humanitarias que habría acordado Israel en las operaciones militares en partes del norte de Gaza, al menos durante 4 horas al día a partir del jueves. Este anuncio lo hizo la Casa Blanca, lo que ha despertado esperanzas de un respiro en más de un mes de combates que han avivado los temores de un conflicto regional. Fue el portavoz de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el que señaló que las pausas que permitirían a la gente huir a lo largo de 2 corredores humanitarios y que podrían utilizarse para la liberación de rehenes son unos primeros pasos importantes. Sin embargo, tras el anuncio, a medida que se acercaba la noche, no hubo informes inmediatos de una pausa en los combates y, de hecho, la oficina del primer ministro israelí, la oficina de Netanyahu, negó estas informaciones, así que parece que desmienten. Hay ciertas tensiones entre Israel y Estados Unidos con estas supuestas pausas. De hecho, el propio Biden criticaba a Netanyahu diciendo pues, que estas pausas están tardando más de lo que él mismo esperaba. Precisamente hablamos de Netanyahu, el primer ministro de Israel, que ha descartado este jueves un alto el fuego en la guerra contra el grupo islamista palestino de Hamás. Ha afirmado que su país no pretende gobernar ni ocupar la franja de Gaza una vez termine el conflicto. Dice Netanyahu que un alto el fuego con Hamás significa redención. Ha explicado
que no existe un calendario para la ofensiva militar y además dice que cree que el ejército israelí se está desempeñando excepcionalmente bien. Netanyahu dijo que Israel no tiene planes de permanecer en Gaza a largo plazo. Dice, no buscamos gobernar Gaza, no buscamos ocuparla, sino que buscamos darle a ella y a nosotros un futuro mejor. Además, le preguntaron precisamente por esto, por su plan futuro en Gaza, y dijo que el empobrecido y bloqueado territorio debe ser desmilitarizado, desradicalizado y reconstruido. Tendremos que encontrar un gobierno civil que esté allí, eso sí, añadió, sin detallar quién podría formar esta administración. Además dijo que las fuerzas israelíes tienen que permanecer preparadas para volver a entrar en Gaza y matar a los asesinos, que esto es lo que impedirá el resurgimiento de una entidad similar a Hamás. Hablamos también de Irán, con las autoridades iraníes que han calificado de inevitable una expansión del conflicto entre Israel y Hamás. Destacan en este caso que debido a la creciente agresión israelí contra la población gazatí en la zona, esto empieza a ser inevitable. Dicen además que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se está agotando. Esto es lo que ha transmitido el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, a su homólogo catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Según informaciones de la cadena de televisión Press TV, ambos han abordado la situación en la región durante una larga conversación telefónica, en la que se deduce que, dada la intensidad de la guerra contra los civiles de Gaza, es inevitable que el conflicto se expanda más allá de la zona. Esto es lo que ha matizado de manera contundente este político, después de señalar que el tiempo de Israel para seguir adelante con sus crímenes se está agotando. Nuevo aviso, nueva advertencia por parte de Irán. Hablamos también de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha dicho este viernes que acogía con satisfacción las pausas acordadas por Israel en su ofensiva en Gaza, pero, eso sí, opina que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles. Dice Blinken que cree que se han logrado algunos avances, pero también dice que ha sido muy claro en que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles y hacer llegar asistencia humanitaria. Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos. Están advirtiendo a las fuerzas de defensa de Israel de que tienen tiempo limitado para completar sus operaciones en Gaza. Piensan que la creciente ira entre los árabes de la región, junto con la creciente frustración en Estados Unidos y otros países debido al aumento de las víctimas civiles, puede obstaculizar el objetivo de Israel de neutralizar a Hamás. El Times también está informando de esta situación citando a funcionarios estadounidenses. Y seguimos hablando de Estados Unidos. La administración Biden ha recibido duras advertencias de diplomáticos estadounidenses en el mundo árabe. Le apuntan, le dicen que su fuerte apoyo militar a la campaña de Israel en Gaza les está haciendo perder a los públicos árabes durante una generación. Esto es lo que informa CNN, citando a una fuente diplomática. Dice que están perdiendo mucho en el campo de batalla de la mensajería. Además, también cita conversaciones con una amplia gama de contactos confiables y sensatos. Dicen que el firme apoyo de Estados Unidos a las acciones de Israel se considera como culpabilidad material y moral en lo que consideran posibles crímenes de guerra. Seguimos con más noticias. La autoridad palestina está dispuesta a asumir responsabilidades en Gaza. Esto es lo que ha afirmado el presidente palestino, Mahmoud Abbas, que dice que la autoridad estaba feliz de reemplazar a Hamás en la franja como parte de una solución política integral para Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Hay que recordar que en 2007 Hamás reemplazó al partido Fatah, que controla la autoridad palestina, después de violentos enfrentamientos. Hamás ha sido el gobierno desde entonces dirigiendo la administración pública y llevando a cabo las funciones de un Estado, como por ejemplo la atención sanitaria, pero eso sí, no ha permitido otras elecciones. Seguimos con el foco puesto en Gaza. El príncipe heredero de Arabia Saudita ha pedido este viernes el fin de la guerra en Gaza. Condenan lo que enfrenta la franja de Gaza: ataques militares, ataques contra civiles y violaciones del derecho internacional por parte de las autoridades de ocupación israelíes. Esto es lo que ha dicho el príncipe heredero Mohammed bin Salman durante una cumbre africano-saudí celebrada en la capital del reino, en Riad. Dice que hacen especial hincapié en la necesidad de detener esta guerra y el desplazamiento forzado de palestinos. Hablamos también de advertencias por parte de la ONU. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU ha asegurado que Israel no ha coordinado hasta ahora la puesta en marcha de la pausa de 4 horas diarias durante las que dejará de bombardear el norte de Gaza para permitir la salida de civiles, y que supuestamente empieza a aplicarse
desde hoy. Dice que no lo han coordinado con nosotros antes de que nos enteráramos, en este caso por la prensa, y obviamente para que esto se haga de forma segura y con fines humanitarios debe ser acordado con todas las partes para que sea realmente efectivo. El anuncio fue efectuado primero por el gobierno de Estados Unidos y luego confirmado por un representante del ejército israelí, quien sin embargo aclaró que se trata de pausas tácticas locales y que no habrá un alto el fuego. Seguimos con noticias de la ONU. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha asegurado que Israel debe tomar medidas inmediatas para proteger a los palestinos en la Cisjordania ocupada. Dice que hace un llamamiento urgente a las autoridades israelíes para que tomen medidas inmediatas que garanticen la protección de los palestinos de Cisjordania, que sufren a diario la violencia de las fuerzas y los colonos israelíes. Esto es lo que ha afirmado Turk a la prensa en Amán, en la capital de Jordania. Dice que es deber de Israel garantizar que todos los incidentes de violencia se investiguen con prontitud y eficacia y que las víctimas dispongan de recursos efectivos. Seguimos con la ONU. Un nuevo informe pinta un panorama sombrío de la economía palestina después de un mes de guerra y el asedio casi total de Gaza por parte de Israel. El PIB se contrajo un 4% en Cisjordania y Gaza en el primer mes de la guerra, según los datos recabados. Más de 400.000 personas están en el umbral de la pobreza, un impacto económico nunca visto en los conflictos de Siria y Ucrania ni en ninguna guerra anterior entre Israel y Hamás. Más de 2/3 de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido desde sus hogares desde que Israel respondió a los ataques del pasado 7 de octubre. Si la guerra continúa durante un segundo mes, dice la ONU, que el PIB palestino, que era de 20.400 millones de dólares antes de que comenzara la guerra, caerá un 8,4%, una pérdida de 1.700 millones de dólares. Además, apunta este informe que si el conflicto dura un tercer mes, el PIB palestino caerá un 12%, con pérdidas de 2.500 millones de dólares y más de 660.000 personas sumidas en la pobreza. Hablamos también de Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha asegurado hoy que rechaza la llegada de inmigrantes al país para evitar que se creen minigazas, como afirmó ocurre en países de Europa Occidental. En una charla que da cada 2 semanas en la radio pública Kossuth, Orbán ha insistido en su planteamiento de que la inmigración y el terrorismo van de la mano y asegura que los inmigrantes ilegales son cada vez más radicales. Dice Orbán que hay grupos terroristas detrás de ellos, en alusión a un informe de los servicios de seguridad nacional húngaros. Este informe, publicado la semana pasada, afirma que diferentes organizaciones terroristas están involucradas en el tráfico ilegal de personas. Hablamos también de Rusia, que ha anunciado el viernes el envío de 25 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza desde Egipto. Apuntan en un comunicado a que un avión especial del Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia ha entregado 25 toneladas de ayuda humanitaria a la República Árabe de Egipto. El cargamento humanitario ya ha sido entregado a representantes de la rama egipcia de la Media Luna Roja. Además, otras ayudas rusas serán enviadas a los habitantes de la Franja de Gaza. Desde el 19 de octubre, Rusia, que aboga por la creación de un Estado palestino independiente, al tiempo que mantiene desde hace tiempo relaciones con Israel, ha enviado en repetidas ocasiones docenas de toneladas de ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza a través de Egipto. Estamos pendientes de las últimas horas de todo lo que sucede en el